tardes. ¿Me escuchan bien? La delegada general. No está. Tiene clases. ¿Algún delegado? Bueno, lo que quiero saber, yo había pedido 2 horas. Estamos a 2 horas para tomarnos el tiempo, no estar corriendo. Sí. Tranquilo, entonces empezamos. Bueno, este es un trabajo que se hizo, miren, hace mucho tiempo, y el cuadro queda solo para poderles explicar que fíjense, es del año 2005, y sobre 13.880 pacientes que se vio en un año, 3.817 corresponden a pacientes que acudieron a la consulta de neurología por presentar cefalea. Entonces, más de la cuarta parte de los pacientes que acuden a la consulta de neurología, esto sucedió en el hospital de Anahuara, era por cefalea. Entonces, uno de los principales cuadros que tienen que ver a través de los años es cefalea. Entonces, el paciente va a venir a ustedes y les va a decir, tengo dolor de cabeza, no les va a decir, vengo por migraña, vengo por hemicralia paroxística, etc. Entonces, al ser una manifestación sumamente frecuente, ustedes tienen que tener estrategias para poder enfrentar esto que el paciente consulta y que es un dolor de cabeza. Entonces, hay criterios, hay formas, puertas de entrada para ver el dolor de cabeza. Y el primero es el criterio evolutivo, otro es el criterio de localización, otro es el fisiopatológico, el patogenético y el criterio pronóstico. Nos importa en este curso estos dos. Entonces, de acuerdo al patrón evolutivo, es decir, cómo la cefalea va en el tiempo, vamos a tener que va a haber una cefalea aguda, subaguda y crónica. Se llama cefalea aguda aquella que inicia bruscamente, es intenso y dura horas o pocos días. Se dice más o menos de 3 días. La subaguda dura semanas o pocos meses, menos de 6 meses. Y la crónica, meses o pocos años. Entonces, desde la forma que ustedes se enfrentan al preguntarle al paciente desde cuándo tiene el dolor, ya pueden ustedes hablar de un cuadro agudo, subagudo o crónico. Cefalea aguda. Cuando hablamos de cefalea aguda tenemos 3 posibilidades. La primera es que sea un dolor realmente agudo. Hemorragia subaracnoidea, meningitis, hemorragia intraencefálica, glaucoma, sinusitis, hematoma epidural. O este dolor agudo que estamos viendo es la exacerbación de un cuadro crónico, migraña, hipertensión endocraniana. O es el inicio de un cuadro crónico, migraña, arteritis temporal. Entonces, ahí es donde el alumno o el médico que va a hacer ustedes pronto chocan porque no conocen las formas estas. Entonces, si ustedes conocieran básicamente esto, usando solamente el patrón evolutivo, dirían, ya, este es un cuadro agudo, puede ser, como acá ven, por ejemplo, una hemorragia subaracnoidea, puede ser la exacerbación de un cuadro crónico, o puede ser el debut de una migraña. Entonces, de acuerdo a eso, tenemos la otra forma. Es un cuadro subagudo que dura semanas o pocos meses. Hipertensión endocraniana, meningitis tuberculosa, otro tipo de meningitis, infecciones intracraneales, la migraña y aparece depresión. Siempre piensen en una probabilidad más de indagar en los pacientes depresión. Y esto en cualquier patología. Pero pasamos a la siguiente.
hablamos de crónica. En la cefalea crónica hay que ver si esta es continua, y si es continua, ¿es oscilante o es permanentemente continua? Si es episódica, es recurrente y tiene duración variable. Ahora, ante un dolor de cabeza crónico, pensar migraña, dolor tensional, las neuralgias craneales, las cefaleas en racimo, arteritis temporal y nuevamente los cuadros ansioso-depresivos. Entonces, hemos visto la estrategia del patrón evolutivo, es decir, cómo va el dolor de cabeza. Los criterios de localización. Acuérdense que la masa cerebral per se no tiene inervación para dolor. O sea, el dolor de cerebro no existe. El dolor de cabeza es lo que estamos hablando. Entonces, las estructuras dolorosas son las estructuras dérmicas de la superficie de la cabeza, ojos, oídos, mucosas de cavidad nasales, paranasales y mastoideas, senos venosos de la dura, arterias de la dura, dura madre en la base del cráneo y los nervios craneales 5, 9, 10 y las raíces C1, C2 y C3. Estas son las estructuras que tienen que ver con el dolor. Entonces, si usamos la localización del dolor, vamos a tener que hay cefaleas generalizadas y cefaleas localizadas. Las cefaleas generalizadas, pensar en hemorragia subaracnoidea, meningitis, hipertensión endocraniana, procesos infecciosos, trastornos metabólicos, depresión nuevamente y finalmente posfunción lumbar. Entonces, si yo junto dos puertas, por ejemplo, este es un dolor realmente agudo y que es generalizado, pienso, ¿quién cuadra los dos? Hemorragia subaracnoidea. Entonces, usando estos criterios van a tener la facilidad para enfrentar estos cuadros cefalárgicos. Las cefaleas localizadas, ahí están las neuralgias craneales, lesiones locales, la cefalea en racimo, otra vez la migraña, hemorragia intracerebral y los infartos cerebrales, en algunas ocasiones, también van acompañados de dolor de cabeza localizado. Entonces, sigamos. Cefalea aguda. Habíamos dicho que es hemorragia subaracnoidea, meningitis, la hemorragia intracerebral, el hematoma epidural, glaucoma agudo y sinusitis aguda. La hemorragia subaracnoidea es un dolor brusco acompañado de vómitos con o sin compromiso de la conciencia. La rigidez de nuca, doctores, va a aparecer después de los 2 días. Y acá hay una característica importante que deben tener ustedes cuando van a enfrentar a un paciente con dolor de cabeza agudo por culpa de hemorragia subaracnoidea. Como ven, la mortalidad es hasta el 50% cuando la causa es la ruptura de un aneurisma cerebral, está relacionado con los esfuerzos, y la causa más frecuente, obviamente, aneurisma cerebral. Entonces, cuando el paciente viene por un dolor de cabeza agudo, puede suceder que sea un migrañoso, que además está haciendo una hemorragia subaracnoidea. Dolor de cabeza más fuerte que este no hay. La migraña es un dolor intenso, pero puede ser un migrañoso que tiene hemorragia subaracnoidea. Él les va a decir, con toda seguridad, doctor, este es el dolor de cabeza más fuerte que he sentido. Entonces, si ustedes tienen que la mitad de los pacientes va a morir, la otra mitad que llegó al hospital, de esa mitad que llegó, la mitad va a morir en los siguientes 15 días. Entonces, por favor, si tienen un dolor de cabeza agudo, generen una consulta. ¿De acuerdo? Acá tienen el dibujo que hace Netter, paciente con dolor intenso, pérdida de conciencia y los signos meningios, Kernin y Brusinski. Y acá tiene una arteriografía donde demuestra el aneurisma que
es la causa de esta hemorragia subaracnoidea. Pueden observar acá que en el territorio carotidio, o sea, la circulación anterior, se están localizados el 85% de los aneurismas y un 15% en el territorio vértebro-basilar o posterior. El diagnóstico, doctores, como pueden ver, cuadro clínico, tomografía axial, pero si no hay tomografía, pueden hacer una punción lumbar. La arteriografía se hace 15, 17 días después para ubicar la localización del aneurisma y pasar al tratamiento quirúrgico. Acá tienen dos imágenes, ahí está el aneurisma, acá está roto, y vean, todo lo blanco es sangre, es una hemorragia subaracnoidea que ha invadido o que ya está por invadir ventrículos, y acá se ve claramente la imagen redondeada del aneurisma cerebral. Esta es la típica forma en lavado de carne cuando hacemos la punción lumbar. Entonces, esto ya es patognomónico, que lo que ha pasado es un sangrado en el espacio sutural. Tratamiento. Una parte es el tratamiento médico, donde hay medidas generales, reposo absoluto, físico y mental, manejo de la nutrición y balance hidroelectrolítico, control de la presión arterial y agentes para movilizar el intestino. Es decir, deben evitar que este paciente tenga visitas, que tenga problemas. En algunos sitios donde hay, ambientes, estos pacientes se hospitalizan en una UCI hasta que pase el momento crítico que lleva obviamente al riesgo de muerte. Fármacos, hay que sedar al paciente, hay que darle analgésicos, no usar aspirina, control del vasoespasmo, corticoides y, si es necesario, anticonvulsivantes. Esto es el tratamiento médico, y el tratamiento quirúrgico vendría a ser el clipaje del aneurisma. Meningitis. Acá tienen el cerebro, la pía, la aracnoides, la pía, la dura madre. Entonces, estas estructuras, cuando pasan por un proceso inflamatorio o infeccioso, es lo que consideramos como diagnóstico, obviamente, de meningitis. La etiología es bacteriana, viral, micótica, tuberculosa, parasitaria. Y el cuadro clínico tiene que ver con la edad del paciente, la condición del paciente y la etiología del paciente. Entonces, antes se decía, un paciente con meningitis o es niño o es viejito. Si ven un joven, piensen en inmunosupresión. El síndrome meningio se caracteriza por cefalea, vómitos, van a encontrar también rigidez nucal. Acá sí, la rigidez nucal generalmente la van a ver en la consulta, porque como este es un cuadro, si bien es agudo, el paciente va a llegar al segundo día o al tercer día, entonces ya es fácil evidenciar una rigidez nucal. La cefalea, si bien es aguda, no es tan intensa como la hemorragia subaracnoidea. ¿Qué más van a encontrar? La famosa posición en gatillo de fusil, que para serles sincero he visto tan pocas veces que mejor ni la nombro, pero sí Kernin, Brusinski y la que se llama la raya meningia. Este cuadro de meningitis también va a tener síndrome de hipertensión endocraniana. Nuevamente, cefalea, vómitos y edema de papila. Eso ya han hecho en síndromes. Alteraciones psíquicas, estupor, coma. Alteraciones respiratorias y vegetativas, si esto sigue, es la muerte. Si la causa es un cuadro infeccioso bacteriano, van a encontrar un síndrome febril. Diagnóstico, nuevamente, cuadro clínico, punción lumbar, cultivo de antibiograma y tomografía contrastada. Y el tratamiento, obviamente, va a depender nuevamente de la edad del paciente, de la condición del paciente y de etiología del cuadro. La hemorragia intracerebral. Este es un dolor de cabeza intenso, vómitos, pero desde el inicio tiene signos focales. Signos focales son todos esos signos deficitarios, motores, sensitivos, hemianópticos, etc. Y esta es más intensa o más notoria cuando la hemorragia es lobar, o sea, todo un hemisferio si quieren. Cuando hay invasión ventricular va a haber trastorno del sensorio y el pronóstico no es bueno. Además,
van a encontrar o pueden encontrar un síndrome meningio o un síndrome de hipertensión endocraniana. Entonces, la hemorragia intracerebral son generalmente secundarias a patologías, principalmente hipertensión arterial, más atrás rupturas de malformación arteriovenosa, arteritis, tumores que sangran, discrasias sanguíneas. El diagnóstico nuevamente es clínico. Acá, por ejemplo, tienen las arterias reticuloestriadas y ahí ven la dilatación que se produce por la hipertensión, y ese es un sitio donde frecuentemente los pacientes con hemorragia intracerebral secundarios a hipertensión arterial, este es el sitio más frecuente. Acá pueden observar una tomografía donde pueden ver una hemorragia subcortical con invasión ventricular. Acá hay compromiso de conciencia, pronóstico malo. Y hoy acá igualito, otra hemorragia subcortical con invasión ventricular bilateral. A diferencia de estas que son hemorragias que están pegadas al hueso, si quieren, corticales. Estas corticales son secundarias a malformación arteriovenosa. La anterior son secundarias a hipertensión y estas a malformación. Acá acuérdense de sus clases de anatomía cuando agarraban sus cráneos. Esto es la hoja de Guerra y ahí va la meningia media. ¿Se acuerdan o no? Ya. El hematoma epidural es secundario principalmente a un trauma craneal y fractura. Entonces, va a haber una separación de la dura madre del cráneo. Esto va a llevar a una distensión de estructuras sensibles al dolor, cefalea precoz y prominente. Y el aumento de volumen del hematoma va a producir signos focales, posteriormente compromiso del sensorio y complicaciones si quieren, y el diagnóstico es eminentemente clínico y tomográfico. Acá tienen un cuadro donde pueden observar la fractura. Esta es la dura madre. Entonces, la arteria, al romperse el hueso, se rompe y empieza a sangrar. Y como pueden observar acá, el sangrado lleva a empujar, si quieren, a la masa cerebral, quien ya empieza a buscar un sitio de salida, y acá se está yendo hacia el tronco, se está herniando. Esto es una hernia de la amígdala, propio de la hipertensión endocraniana, propio de lo que esta masa de sangre está empujando al cerebro hacia donde pueda ir. Tomografía, se puede observar la fractura, y esta es la imagen tomográfica del hematoma epidural. Glaucoma agudo, obviamente, es por el aumento de la presión dentro del ojo. ¿Qué va a traer esto? Un dolor intenso, excrucijante en ojo y órbitas, náuseas, vómitos, letargia. El ojo está enrojecido, córnea empañada y pupilas suelen estar fijas, pero sin compromiso de otros pares, ni tosis palpebral. El globo ocular, y eso es importante en el diagnóstico, tiene una consistencia pétrea, dura, y pueden comparar un ojo con el otro, y si es bilateral, comparen con el del examinador. Esto es por una obstrucción del drenaje del humor acuoso, con aumento obviamente de la presión intraocular, y esto es una urgencia oftalmológica. Acá tienen los senos paranasales. La inflamación de estos senos va a llevar a la sinusitis aguda, que es un dolor constante, sordo, pulsátil sobre el seno inflamado, aunque puede tener irradiación variable. Y una de las irradiaciones más frecuentes es cuando se va hacia atrás. Entonces se confunde con un dolor de tipo tensional por contractura del músculo, pero hacemos un estudio sencillo, como por ejemplo una radiografía o una tomografía, y estos pacientes tienen sinusitis. No olvidar que este dolor puede empeorar con los movimientos cefálicos. Hay rinorrea, fiebre, malestar o historia de estos. Puede que cuando vengan a ustedes ya no es una cefalea por sinusitis aguda, sino ya tiene su tiempo. Esta es la clasificación internacional de cefaleas del año 2018. Como pueden ver, esta se hizo el 17, en castellano salió el 18, y es la que está vigente actualmente.
Esta es la historia de todas las clasificaciones de acuerdo a la Sociedad Internacional de Cefaleas. Y acá, en la última clasificación, se distinguen las cefaleas primarias y secundarias. Las primarias, ahí están la migraña, con su forma sin aura, con aura, la crónica, la complicada y los síndromes episódicos. La cefalea primaria, de tipo tensional, la episódica infrecuente, la episódica frecuente y la crónica probable. Otro cuadro primario, los dolores secundarios a lesiones del trigémino, la cefalea en racimos, la hemicrania paroxística, la hemicrania crónica. Otras primarias, la cefalea tusígena primaria, esfuerzo físico, la actividad sexual, el crioestímulo y la punzante primaria. Como estas no las vamos a ver, les digo que la tusígena primaria, creo que todos ustedes han pasado alguna vez una secuencia de tos, tos, tos y la cabeza empieza a doler, doler, doler. O esfuerzo físico. Esta relacionada con la actividad sexual también se llama una migraña de tipo orgásmica. Es en el momento cumbre de la relación sexual en que el paciente que lleva la actividad más activa, no el pasivo o la pasiva, en lo mejor presenta un dolor tan intenso que es bueno que hagan una buena historia porque muchos aneurismas revientan en ese momento. La diferencia es que este va a pasar en menos de una hora. En cambio, la hemorragia subaracnoidea, 17 días y va a seguir doliendo. Esto del crioestímulo, también creo que alguna vez se han comido un helado más de la cuenta y se pasó todo el helado y empiezan a hacer un dolor. Así se llama. Y la punzante primaria es el dolor, que también se llamaba en picahielo. Es como que se presenta punzones, generalmente a nivel parietal. Estos duran segundos, pero pueden ser muchas veces en el día. Por eso es punzante primaria o en picahielo. Las secundarias y neuropatías craneales y otras son dolores de cabeza que tienen, si bien es cierto, fíjense, la clasificación tiene más de 170 hojas. Cada uno de los dolores tiene criterios. Estos son los primarios, y los secundarios. Se me ocurre, secundarios a infección tuberculosa, tiene criterios. Cefalea secundaria a esto, tiene criterios. Entonces, enfrentar un dolor de cabeza usando todo el volumen de lo que significa esta clasificación, yo les dejo el paciente ahora, un grupo ya se ha pasado la residencia y el otro no acaba. Entonces, ¿qué es importante de esto? Aprender los criterios de la cefalea tensional y de la migraña. El resto, déjenselo al neurólogo para que tenga de qué vivir. Las secundarias, fíjense, todas las... Ahora, lo que quiero que vean es criterios. Todas estas son neuralgias craneales y causas centrales de dolor facial. Tienen neuropatía ocular diabética también, es invariable, pero poco frecuente para lo que ustedes van a enfrentar cuando tengan un paciente con dolor de cabeza. Entonces, miren, migraña sin aura, con aura. Dentro de la migraña con aura tienes con aura típica con cefalea, aura típica sin cefalea, a esta le llamaban antes la cefalea sin cefalea, porque solo es el aura, migraña con aura de tronco, fíjense toda la cantidad de migrañas que existen, todas las formas de dolor de cabeza tensional, y cada una de estas, cada una tiene criterios. Las trigémino-autonómicas, ahí está el racimo, la hemicrania paroxística y otras cefaleas primarias que en algo hemos comentado hace un rato. Entonces, ahora sí pasamos a una de las formas más frecuentes de dolor de cabeza que van a ver. Entonces, ¿qué es la migraña? Un episodio, tiene un dolor de cabeza de curso episódico.
La cefalea es el componente predominante y el diagnóstico es clínico. No tienen ningún examen que les diga esto es migraña. Migraña sin aura. Criterios. Al menos 5 de los ataques deben cumplir B o D. ¿Y qué cosa es B y D? Primero, B, cefalea de 4 a 72 horas. No tratados o con tratamiento sin éxito. Ya tienen un número, 4 a 72 horas. Dolor de cabeza, por lo menos 2 de lo siguiente. Localización unilateral, calidad pulsátil, intensidad severa, inhibe la actividad diaria y se agrava con la actividad física rutinaria. Entonces, esto de intensidad severa, no hay migraña suavecita, por definición, y inhibe la actividad diaria es cuando el paciente, por culpa del dolor de cabeza, deja de hacer sus cosas. Agravación con la actividad física rutinaria, van a notar o van a preguntarle al paciente si al levantar algún peso, al levantar a su hijo, al agacharse, aumenta el dolor, al subir gradas, aumenta el dolor. A eso se refiere, a esto de agravación con la actividad física rutinaria. El ítem D es, durante el dolor, al menos uno de los siguientes durante la cefalea. Náusea o vómito, fotofobia y sonofobia, es isonofobia, y acá dice no atribuible a otro diagnóstico de la clasificación internacional. Quiere decir que todo esto no corresponda a otra cefalea que esté clasificada en esta clasificación internacional. La migraña con aura. Criterios, al menos 5 crisis cumplen criterios B o C. 1 o más de los siguientes síntomas de aura completamente reversibles y al menos 3 de las siguientes 6 características. Entonces, ¿qué síntomas de aura son completamente reversibles? Los visuales, sensitivos, del habla o lenguaje, motores, troncoencefálicos o reptilianos. 3 de estas, propagación gradual de al menos uno de los síntomas de aura durante un periodo mayor a 5 minutos. Se suceden 2 o más síntomas de aura. Cada síntoma de aura dura de 5 a 60 minutos, generalmente 20 minutos. Unilateral, al menos uno de los síntomas de aura es positivo, porque pueden haber, si quieren, negativo, y el aura es acompañado, le suceden cefalea en los siguientes 60 minutos. En resumen de todo esto, el aura es lo que precede al dolor. ¿Cuál es el aura más frecuente? El visual. Entonces, los pacientes van a narrar que antes del dolor miran como un vidrio empavonado, les falla la visión, esto dura un tiempito y después, más o menos de unos 20 minutos, arranca el dolor migrañoso con todas las características de migraña. Sin embargo, puede haber trastornos sensitivos o de todo, miren, el habla, motores, oncefálicos o retinianos, sí existen, pero no son tan frecuentes como los trastornos visuales, que es la causa más frecuente de presentación de aura. Acá tienen otro dibujo del genio de Nether. Acá miren, un panal de abejas le llama, unilateral, náuseas, vómitos. Esta es la migraña vértebro-basilar. Acá está el tronco cerebral con toda la irrigación que tiene, y tronco cerebral, ya cuando han hecho conciencia deben saber que el tronco cerebral está localizando estructuras como que son sustancia reticular activadora ascendente, todas las vías motoras de bajada, todas las vías sensitivas de subida y los núcleos de los pares craneales. Entonces, si pensamos en tronco, tenemos que pensar en esas estructuras y la clínica que trae eso. Obviamente la pérdida de conciencia es por alteración de la sustancia reticular activadora del tronco. Pero como este territorio, el vértebro-basilar, irriga, los occipitales van a tener hemianopsis. Y fíjense lo que decía William Henry Day el año 1873, que la cefalea en el niño es una manifestación de desadaptación de los mismos a la vida. Y para mucha gente esto es cierto.
Sin embargo, en la migraña, el grupo etario más frecuente es de 10 a 20 años y el segundo grupo más frecuente es menos de 10 años. Y desde ningún punto de vista, es no saber de migrañas o de dolor en el niño, decir que la migraña, el dolor de cabeza, es patognomónico de un tumor cerebral. Eso es no conocer cefaleas, por si acaso. ¿De acuerdo? Bueno, miren acá, cefalea en el niño. Este es un trabajo hecho en el Metropolitano. Proceso expansivo 1%. Miren, migraña, 75%, lo que no sucede en edades posteriores. Diagnóstico es clínico y criterios, examen físico completo, zonas dolorosas, fondo de ojo, algo que ya no quieren hacer porque tienen la tomografía al lado. Imágenes después, primer episodio con aura. Las imágenes es bueno en el primer episodio, cuando hay aura, cuando hay signos focales, aura prolongada o asociada a pérdida de conciencia o cuadros ansioso-depresivos. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? Todos te exigen una tomografía. Y ya, si yo no le he tomado, el doctor le va a pedir. Y va a decir, no, pues ya, déjelo, ya está viejito. Las cosas en ese aspecto están cambiando. Lo que sí es imperdonable es que en un servicio de emergencia he visto 8 tomografías en 5 días, en un migrañoso. Va, cefalea de 30 años, tomografía, y venga mañana para el neurólogo. Va en la mañana, no encuentra el neurólogo, ¿qué pasaría? Llega en la tarde y ni siquiera miran que hay una tomografía ya, piden otra, y otra, y otra, y otra, y otra, y el sábado miras que le han hecho 8 en una semana. Eso más bien ya, pero... Y el paciente feliz que le tomen 8 tomografías. No saben que una placa radiográfica es como tomar 40 o 60 rayos X, que ya en el niño está demostrado que trae problemas con neoplasias intracraneales. O sea, que alegremente no se disparen a hacer una cosa así, pero lamentablemente la gente y la manera como estamos viendo las cosas, hay que pedir examen. Y es más, tienen una tomografía normal y piden resonancia para un problema de dolor de cabeza, cuando saben ya ustedes que el cerebro no tiene terminaciones para dolor, o sea, no existe el dolor de cerebro. Tratamiento, medidas higiénico-dietéticas y tratamiento farmacológico. Primero, en las medidas higiénico-dietéticas, y esto es tan importante como la medicación, tiene que planificar su vida, ordenar en su vida, dormir y comer a sus horas, evitar el sol y una dieta. El farmacológico puede ser abortivo o puede ser preventivo. La dieta, en resumen, por si acaso les voy a dejar a ustedes la clase teórica de esta escrita. Se la voy a mandar a la delegada, tanto esta como epilepsis. O sea, para que tengan, de ahí van a estudiar y de ahí va a venir el examen. Miren todo lo que deben decirle al paciente que no debe comer. Ahora, si se dan cuenta, muchas de las cosas que están acá, pregúntenle a un paciente común y corriente qué es un arenque, no sabe. Entonces, se lo resumen: chatarra, de las gaseosas, la coca, la Pepsi, la Inca, porque tienen gran cantidad de cafeína. Y decirle que esto es importante porque estos son disparadores del dolor de cabeza. Entonces, pueden tener ustedes un buen tratamiento, pero si no hay esto, no les va a ir bien. Migraña en cuanto al tratamiento farmacológico. Si la duración de la crisis de 4 a 72 y es moderada, ergotamina, AINES, tritanes u otros, hasta la aspirina entre ellos. Si es severa, tritanes, AINES, ergotaminas, otros. Si dura más de 72 horas, este es un estatus migrañoso, hospitalizan a este paciente y el tratamiento es generalmente doloroso. Más de 15 días al mes, generalmente se asocia al nuevo término que están usando ahora, la migraña crónica. Pero esta migraña crónica también puede ser mixta, es decir, se asocia al dolor tensional o se asocia ¿a qué? Al abuso de analgésicos. Sin abuso de analgésicos, AINES a dosis plenas por 15 días, ansiolíticos, y con abuso de analgésicos a la especialidad. ¿Y cuál es el medicamento más abusado para esto? La misma ergotamina.
Y a veces encontramos que la ergotamina se le indica desayuno, almuerzo y cena. La ergotamina se indica condicionar al dolor, repetir a la media hora y otra vez a la media hora. Pero si le dan desayuno, almuerzo y comida, van a notar con el tiempo, y le dan 90 pastillas, que con el tiempo el paciente no tiene dolor. Pero quítenle una pastilla. Hemos llegado a ver, doctores, 12 ergotaminas en un día, asociadas a 14 paracetamoles el mismo día, asociada a 14 ibuprofenos el mismo día, y en la noche su alprazolam. Todo eso esta paciente tomó 10 años. Quítenle una pastilla y van a ver cómo el dolor otra vez. Entonces, esos casos deben hospitalizarse para hacer un retiro hospitalario del problema. Bueno, patrón de sueño regular, horario de comida, práctica de ejercicio, evitar el estrés y desencadenantes alimentarios que ya han visto la lista. Estos son los tratamientos, no voy a parar en esto, eso está en la copia que les voy a dar, así es que nos vamos más rápido a si es el tratamiento farmacológico preventivo, es aquel que van a usar en pacientes que tienen más de 3 crisis al mes, o que las crisis de intensidad limiten la actividad del paciente, o los tratamientos dados no han sido eficaces, o el aura resulta incapacitante, o existe una intolerancia psicológica a la crisis. El objetivo del del preventivo es que el dolor se mejore más del 50% con medicación diaria, que obviamente no son los medicamentos que se usan en la etapa abortiva. Acá están toditos los que se usan, los betabloqueadores, la flunaricina, el verapamilo, la noble amitriptilina. Hay una presentación de valproato ER de 500 para manejo diario y de 250 para el niño. El topiramato se está usando en gran escala actualmente. Y ahora nos vamos al dolor de cabeza tensional. Como pueden ver, hay uno que es el episodio infrecuente, 10 episodios. Pero acá, recuerden, la cefalea debe durar 30 minutos a 7 días. ¿Cuánto dura la migraña? 4 a 72 horas. Y ahí nomás tienen un punto clarísimo de diferencia. Segundo punto. El dolor debe tener todo de lo siguiente: calidad opresiva, ajustar. La migraña es pulsátil. Debe tener una intensidad de leve, moderada. La migraña es moderada, severa. La localización es bilateral. La localización en la migraña es unilateral. No se agrava por la actividad física rutinaria. La migraña sí se agrava por la actividad física. 2 de los siguientes: náusea, no náusea ni vómito. Puede haber fotofobia o sonofobia, no ambas. Y obviamente no atribuirle a otras cefaleas de la clasificación. La tensional crónica, lo único que va a variar es más de 15 días durante 3 meses por lo menos. O sea, tiene un dolor 180 días en el año. El resto es igualito. Entonces, solo cambia el número de días de dolor. Igualito, no enterará que es un dolor bilateral, muscular, asociado generalmente a depresión. Son las 3 de la mañana, problemas laborales y este pobre hombre que ya saben quién lo está fastidiando en la casa. ¿Qué signos de alarma deben tener ustedes? Primero, cefalea de intensidad progresiva, cefalea reciente en personas mayores a 50 años, cefalea global que empeora con el sueño, el decúbito, las maniobras de Valsalva, aura atípica, cefalea asociada a fiebre, alteración de conciencia, alteración del examen físico, disfunción neurológica, cambios en el patrón de cefalea, cefalea estrictamente unilateral y falta de respuesta al tratamiento. Si todo esto existe, abran los ojos, hagan el estudio. O al neurólogo. La cefalea en racimos, criterios de diagnóstico. Al menos 5 episodios cumplen los criterios B o D.
Dolor unilateral de intensidad grave o muy grave es un dolor de cabeza intenso en la región orbitaria, supraorbitaria o temporal. Duración de 15 a 180 minutos, sin tratamiento. Cualquiera de las siguientes características deben tener estos episodios. Uno de los siguientes síntomas o signos ipsilaterales a la cefalea: ojo rojo y lagrimeo, congestión nasal y o rinorrea, edema de la palpebral, sudoración frontal y facial, y miosis o tosis palpebral. Esto es cefalea en racimos. Aspecto de se manifiesta con una frecuencia entre una vez cada 2 días a 8 al día. Hay migraña que dure o se presente 2 veces al día, bien raro, por no decir infrecuentísimo. El dolor del trigémino, acá tienen las 3 ramas del trigémino, y la neuralgia del trigémino tiene características propias. Es un dolor localizado en una rama del trigémino de duración menor a 1 minuto y que puede presentarse varias veces al día. Como pueden ver acá, este es un trabajo también hecho en el Seguro Social. Si ustedes saben tensional, migraña y la mixta, si suman, hace 91 o 92%. Dejan un 9% para esto y con esto estarían en condiciones de enfrentar al paciente con dolor de cabeza. Hace tiempo, cuando el curso estaba en el 6º año, teníamos por costumbre, siempre hay voluntarios que van los sábados, entonces juntamos un grupo de alumnos y les di yo un paciente que yo sabía qué diagnóstico tenía. Se lo di, hazle el diagnóstico. Resulta que casi el 90% a 94% no dieron el diagnóstico. Les di las copiecitas, criterios: solo aprende el dolor de cabeza de tipo tensional, más migraña con aura y sin aura. 15 días de haberles dado las copias, iban el día sábado al consultorio y yo les daba otro paciente, no el que habían conocido, otro. Y este es el resultado. 89% dieron con el diagnóstico. Por lo tanto, el conocer los criterios de diagnóstico demuestran pues una gran utilidad en el alumno, que en ese tiempo eran de 6º año. Entonces, un médico general debe manejar esto, sí. ¿Y es fácil? Sí es fácil. Estudien esos criterios y van a tener todo fácil. Ahora nos vamos al otro tema. Al final, ¿les parecen las preguntas? Ahí les pongo con cortinita para que no se vayan. Acá hay 2 temas que son importantes, que es las epilepsias y los trastornos paroxísticos no epilépticos. Esta es una pintura de Rafael donde dibuja la ascensión de Cristo. Se dice que estos 3 son Mateo, Marcos y Lucas. Pero hay una parte acá abajo que la ampliamos, y este es un niño que tiene epilepsia. Entonces, esta pintura refleja lo que se supone sucedió después de que Cristo curó a un paciente con epilepsia. Y desde ahí, Mateo, Marcos y Lucas escribieron algunas cosas que vamos a ver después y que trajo todo un problema en lo que significa un paciente con epilepsia. Entonces, en la búsqueda del origen del problema de epilepsia, cada civilización hizo interpretaciones que se relacionaran con superstición, poderes sobrenaturales y la posesión demoníaca. ¿Y esto por qué? Porque cuando uno miraba una crisis epiléptica, el paciente era poseído, era tomado, era agarrado por la crisis. Entonces,
De hecho, la palabra epilepsia viene del griego, que significa atacar, agarrar. Entonces, para entender la epilepsia, tienen que entender primero, doctora, usted, si no le gusta la clase, no me molesta, váyase. Lo que hace es una falta de respeto, y a mí no me gusta eso. Whatsappeas, corre, retírate, por favor. ¿De acuerdo? ¿A qué vienes? Me haces perder el tiempo. Lo primero que tienen entonces que entender es qué es una crisis cerebral. Entonces, una crisis cerebral es un ataque, obviamente de origen cerebral, que afecta a una persona en aparente buen estado de salud y que se caracterizan por fenómenos anormales, súbitos y transitorios de tipo motor, sensitivo, autonómico o psíquico, como resultado de una disfunción cerebral transitoria, focal o generalizada. Eso es una crisis cerebral. Entonces, ¿cuántas crisis podemos encontrar? Este es un resumen. Crisis epilépticas, crisis vasculares, crisis sísmicas, crisis tóxicas, crisis metabólicas, anóxicas y psíquicas. Entonces, todas las crisis epilépticas son crisis cerebrales, pero no todas las crisis cerebrales son epilépticas. ¿De acuerdo? Entonces, una crisis cerebral, como hemos visto, puede ser vascular, hípnica significa relativo al sueño, tóxico-metabólica, motora, anóxica, psíquica. Vascular está en el ataque isquémico transitorio, la migraña, hípnica está el pavor nocturno, la narcolepsia, sonambulismo, la apnea del sueño, las pesadillas. Tóxico-metabólico, ustedes lo conocen muy bien. En las motoras están los tics, el vértigo postural benigno, los estremecimientos, los fenómenos masturbatorios, no piensen cosas malas, esta es otra cosa. Y el anóxico están los espasmos de sollozo, el síncope, que es el más frecuente, y de los trastornos psíquicos están las rabietas, las crisis de pánico, hiperventilación, pseudocrisis. Entonces, acá tienen un dibujo también de Nether, donde ven un estímulo excitatorio en rojo. Rojo. Esta actividad excitatoria es modulada por la actividad inhibitoria en azul. Y si a esto hacemos un electroencefalograma, vamos a notar una actividad asincrónica. Y esto es lo que sucede con el cerebro de ustedes en este momento. Pero cuando esta crisis es de gran intensidad o de una frecuencia aumentada, la actividad excitatoria supera la actividad inhibitoria, va al lado contralateral por cuerpo calloso, y si hacemos un electro, todos hacen lo mismo, y esta es la característica bioeléctrica de la crisis epiléptica. Entonces, esto es la expresión clínica de una descarga neuronal excesiva o hipersincrónica que se manifiesta como una alteración súbita transitoria del funcionamiento cerebral y que su clínica tendrá o no alteraciones de conciencia, alteraciones motoras, sensoriales, autonómicas o psíquicas. Acá tienen ustedes un electroencefalograma. Esto es frontal y esto es occipital. Esto es frontal, occipital. Todos los pares son izquierdos o derechos, los impares izquierdos. Entonces pueden comparar que esto es diferente a esto. Este es un ritmo alfa, este es un ritmo beta. Bueno, ¿a dónde ve el gráfico? Que ya van viendo acá cosas que todos hacen lo mismo hasta que el paciente arranca su crisis. Todos hacen lo mismo. Y si ahí arribita pueden mirar, onda, punta, onda, punta, onda, punta, de 3 ciclos por segundo, y esa es la característica fundamental de una crisis de tipo ausencia. Entonces, acá tenemos un grupo de neuronas, y dentro de todo este grupo neuronal, que digamos está normal, vamos a encontrar una neurona, o si quieren, un grupo neuronal, que le vamos a llamar epiléptico, no me gusta el término, pero bueno, esta tiene características especiales, que es la desaferentación, la hiperexcitabilidad, la despolarización parcial a nivel de la membrana, de tal manera que fenómenos como hipertermia, por ejemplo, la convulsión febril, hipoxia, hipoglicemia, hiponatremia, hipocalcemia, van a generar que esta neurona entre en una actividad epiléptica. Y otras etapas del sueño y la fotoestimulación también son fenómenos en los cuales
la neurona que tiene la predisposición para hacer una crisis lo hace. De hecho, cuando queremos hacer un electroencefalograma, a veces pedimos al paciente que no duerma. Entonces, tenemos un cerebro que no ha descansado y la etapa de estar despierto a dormido y de dormido a despertar también son etapas francamente óptimas para observar un electro con un electro que tenga una descarga epiléptica. Y las fotoestimulación, cuando vean un electroencefalograma, hay una luz que se prende y se apaga en un momento y pueden hacer hasta 60 veces por segundo. Y el objetivo de eso es provocarlo al cerebro para que genere una actividad epiléptica. Sigamos con nuestro grupo de neuronas y pueden observar ahí, ya más reducido, que hay unas neuronas normales alrededor, de tal manera que cualquier factor que active este foco o que inhiba a las que están alrededor va a hacer que propague la crisis epiléptica. Algunas personas han descrito que existiría una especie de marcapaso a nivel de la neurona que va a tener descargas espontáneas para facilitar la crisis epiléptica y que estas neuronas frenarían esa actividad epiléptica. Seguimos ahí y ahí pueden observar que alrededor vamos a poner esto que es el límite. Entonces esta actividad epiléptica supera esta barrera que le están poniendo y ¿qué va a suceder? Va a haber una propagación al resto del cerebro, a todo, incluso a la corteza contralateral. Y esta extensión de la excitación va a llegar a centros subcorticales y talámicos, tronco cerebral, pérdida de conciencia. Y va a generar una actividad tónica, dura. El paciente o se pone bien o acá. De tal manera que esta actividad, sigamos, va a generar un agotamiento de la neurona por sí mismo, o va a haber una actividad inhibitoria de encefálico cortical. Esta interrupción intermitente de la descarga hace que el paciente, si estaba en esta forma o estaba en esta forma tónica, se relaja y otra vez entra en crisis y se relaja y otra vez entra en crisis y tenemos la fase clónica de una crisis generalizada. Entonces, una de las cosas que esta actividad, cuando toma el hipocampo, no se dan los fenómenos mnésicos, que ya han visto, creo, en amnesias, de tal manera que no se fija la información que ha sucedido. Por lo tanto, en una crisis epiléptica generalizada, el paciente no recuerda lo sucedido. Y si les dice, sí, estaba ahí, yo veía cómo se movían mis brazos, mis piernas, mi mamá lloraba, cuento. Una generalizada ha tomado el hipocampo, por lo tanto el paciente no recuerda. Entonces, ¿qué es la epilepsia? Es un trastorno neurológico caracterizado por la repetición de crisis epilépticas. Se diagnostica cuando el paciente ha tenido por lo menos 2 o más crisis no provocadas. Este término no provocado, ahorita lo van a entender mejor, asociada o no a lesión cerebral. La crisis epiléptica única o secundaria a una agresión cerebral aguda no constituyen una epilepsia. Y esto lo vamos a entender en un rato. Se acepta como término reconocido por la OMS comicial. Y este término viene porque en los comicios del senador romano eran interrumpidos por ataques epilépticos de algunos senadores. Por eso se llamaba mal comicial y hasta ahora está aceptado por la OMS. ¿Y para qué usamos esto ahora? Para hacer certificados médicos. Yo les pongo paciente que presenta cuadro comicial. El patrón no entiende. Si le pongo epilepsia, lo bota. Y al botarlo pierde seguro, pierde pastillas, pierde todo. Nadie miente, está aceptado por la OMS. Y hay médicos de empresas que tampoco entienden el término comicial y tranquilito el paciente sigue trabajando. Acá tienen prevalencia, miren el Perú 17.5, la incidencia 40-50 en Europa por 100.000, en vías de desarrollo 100 por 100.000 y en Lima 110 a 130 por 100.000. Entonces,
estos datos estadísticos en todo el mundo están bajando, menos en los países en desarrollo, donde estamos nosotros. ¿Quién es ese? Este es Julio César. Él tenía crisis, él era senador romano, él interrumpía las crisis, es uno de los tantos, por lo que viene el término comicial. Y este, Lord Byron, es un poeta inglés que también tenía epilepsia, los dos tenían epilepsia. Entonces, hay una serie en la historia de cómo se ha ido clasificando para entender las epilepsias. Entonces, fíjense, los griegos hablaban de la voluntad de dioses, Hipócrates, fíjense, antes de Cristo ya decía que tenía un origen cerebral. Después de Hipócrates hablaban de que era el mal sagrado. Hipócrates decía, es tan sagrado como cualquier otra enfermedad. Y esto de sagrado, ahorita vamos a ver. Miren, Sócrates pérdida de conciencia, ya habla de un fenómeno de aura, habla de movimientos tónicos, clónicos, habla de control o falta de control de esfínteres y habla de lateralización antes de Cristo. Pasa el tiempo y miren, diferencia entre desmayo sin convulsión y las crisis con compromiso de conciencia. Bueno, Galeno habló del aura y a eso le llamaron el soplo de Galeno. Este francés habla de sintomáticas e idiopáticas. Sintomáticas se supone que tienen un origen. Y idiopáticas son congénitas, humorales, espontáneas, pletóricas. Ya Romberg habla de un aura que puede ser psíquica, sensorial, sensitiva, motora. Y Trousseau habla del pequeño mal, lo que después es la ausencia, y del gran mal, que después pasa a ser la tónico-clónico generalizada. La ausencia ya se describe en 1700 o 1800 y ya se habla de un estado epiléptico. Seguimos. Jackson habla de crisis generalizadas y crisis focales. Estas crisis generalizadas, Jackson hace una descripción de crisis hemigeneralizadas y es el primero que dice que las crisis documentadas son contralaterales. Estas crisis hemigeneralizadas llevan el nombre de las crisis jacksonianas. Y es que, no sé si es suerte o no, el hijo de Jackson tenía esa epilepsia. Entonces él miraba crisis, y le permitió describir estas hemigeneralizadas que llevan su nombre. Este ya hizo trabajos post-mortem y decía que había focales y generalizadas. Y las que no encontraba causa las llamó funcionales. Lennox, miren, en 1966 habla del pequeño mal, del gran mal y de la crisis del lóbulo temporal. Esta fue una clasificación que duró mucho tiempo y que luego Gaston habla de parciales generalizadas y parciales que generalizan. Y esto lleva a que el año 1981 el ILAE, que es la institución que maneja la Liga de Lucha contra la Epilepsia a nivel mundial, que es la autorizada hasta ahora y nadie está ni al ladito ni por arriba, nada. Lo que dicen ellos hace su primera clasificación. Y esta clasificación habla de parciales generalizadas. Las parciales son simples y son complejas. Las o parciales que generalizan. Las generalizadas son no convulsivas o convulsivas. Y este grupito que no se sabía poner acá o acá, generalmente porque era un solo episodio y no había testigo. Pasa el tiempo y ya se va conociendo mejor. Las parciales tenían, las simples, compromiso o actividad motora. Ahí está la marcha jacksoniana, la generalizada. Versivos, posturales, fonatorios. Sensitivos, somatosensitivas, visuales, auditivas, olfatorias, gustativas. Es decir, todas estas son formas de crisis epilépticas. Todas parciales, estas son parciales, cualquiera de estas que generalizan. Y las generalizadas son no convulsivas, ahí está la ausencia típica, la típica, las atónicas, y las formas convulsivas que son mioclónicas, clónicas, tónicas, tónico-clónicas y atónicas. Es decir, como Jackson decía, hay tantas formas de epilepsia como funciones tiene el cerebro. Entonces, esto de las clasificaciones no es más que la forma de sistematizar este problema
para el mejor entendimiento de las epilepsias. Entonces, miren, entre el 81 y el 17, doctores, ha habido siquiera 8 clasificaciones, 9 clasificaciones, que no las pongo porque no quiero malograr en la tarde. Había crisis en las cuales, por ejemplo, crisis frontal con electroencefalograma con estas características. ¿Quién va a entender eso? Para el neurólogo es un problema, para hacer docencia peor. Entonces, el ILAE regresa a su, genera la nueva clasificación, la del 17, está fresquita, ya unos añitos no la tiene, y tiene como objetivo comunicar a médicos, familias y cuidadoras. Tiene terapia adecuada, el uso adecuado de medicamentos reglados y que los seguros acepten equipos y medicamentos que el ILAE dice. No es que yo le voy a hacer caso a la Asociación Americana de Epilepsia, no, yo trabajo con la francesa, no. El ILAE dice, este medicamento sirve y los seguros tienen que pagar ese medicamento. Es un nexo entre los síndromes epilépticos y la etiología, y hay una descripción adecuada y entendible de la crisis. Entonces, es interpretativa, clínica, se basa en el tipo de crisis, hay datos adicionales, pero no se basa en el patrón electroencefalográfico, y esto tiene que ver en qué creemos que el electroencefalograma es el que va a hacer el diagnóstico. Si acá, ¿cuántos alumnos habrá? ¿80? ¿70? Les hago un electro a toditos. De acá, mejor redondemos a 100, ¿ya? 17 van a tener electros anormales y de ellos 4 francamente epilépticos y nunca tuvieron crisis. Yo les traigo a mi collera de mis pacientes 100 epilépticos. Les hacemos el electro, 50 van a tener electro normal. Entonces, para decidir, este es electro, no. Primero, clínica. Volvemos a la crisis epiléptica, esto es el cuadrito que ya lo conocen. ¿Y qué consideró el ILAE? Razones para decidir. Primero, parcial. Esto llevó a una confusión porque parcial todos consideran que es una parte de algo, pero en realidad en esa clasificación anterior, parcial era una parte del cerebro. Entonces, para que no haya ese concepto, mejor pasamos a focal. Si es focal, tiene foco. ¿Dónde está el foco? La clínica te lo va a decir. Las generalizadas, desde el inicio, tienen un componente generalizado, ambos hemisferios. El inicio desconocido tiene un valor y las crisis no clasificadas son las que no es posible porque no hay testigo, es una sola crisis o no hay la seguridad que este paciente realmente tenga una crisis epiléptica. Entonces, esta es la clasificación del 2017. Toda se basa inicio focal, inicio generalizado, inicio desconocido. Inicio focal con o sin compromiso de conciencia, con inicio motor, inicio no motor. Focal a bilateral tónico-clónica es lo que antes era una parcial que generaliza una tónico-clónica. Inicio generalizado, motor, tónico-clónica, otras motoras, no motor, ausencia. Y el inicio desconocido, está ese grupo que tiene el mismo tenor. Entonces acá tienen las formas de crisis. Con o sin compromiso de conciencia, de inicio motor, automatismos atónicos, clónicas, etcétera, etcétera. Entonces, sigue siendo una clasificación clínica. Y el comprender esto les va a permitir enfrentar a eso que llamamos crisis epiléptica. ¿Y ese? ¿Quién es? No me van a decir que no lo conocen. Napoleón. ¿Y qué hacía ahí? También es historia, doctores. Napoleón, como andaba jugando a la guerra, dicen que su esposa, la José, era realmente una mujer muy bella. Y bueno, necesitaba cariño, pues lo cuerneó a Napoleón. Napoleón se entera de eso. Y como él era el emperador, toda traición al emperador era una traición a Francia. Y todo traidor
¿qué se hace? Entonces una mañana en que están desayunando los dos, suenan unos tambores, ella curiosa va, mira y lo encuentra ahí abajo a su amigo cariñoso con un pelotón de fusilamiento y le dice, oye, ¿qué vas a hacer? Y él le dice, es un traidor. Y tú sabes por qué. Y los traidores tienen que ser fusilados. Y ahí es donde ella le dice, si tú lo fusilas, yo cuento lo que te pasa. Ella sabía que Napoleón tenía epilepsia. Y en ese tiempo la epilepsia era demoníaca. Y un emperador no podía tener un nexo con el diablo. Así es que le perdona la vida y vivieron felices los tres. Entonces, ¿cómo son las crisis focales? Y esto es importante. Fíjense, acá estamos hablando de crisis focales que no tienen compromiso de conciencia. El paciente narra su crisis. Y son focales porque involucran solo una parte del cerebro. Entonces, pueden ser motoras. Acá tienen el homúnculo motor, si quieren, toda la zona motora, hace una crisis en mi cara, brazo, pierna. Describen prácticamente una crisis jacksoniana. Y la crisis parcial sensitiva, también la clínica que debe decir el paciente debe corresponder al territorio sensitivo. Entonces, puede haber manifestaciones, y esto, una crisis epiléptica, como han visto el cuadrito, es una actividad excitatoria, que es diferente, por ejemplo, en un cuadro vascular, un ACV, las manifestaciones son deficitarias, se infartó esta parte del cerebro y cesa la función motora, sensitiva, la que quieran. Acá no, son por hiperactividad. Entonces van a encontrar una clínica, si quieren, excitatoria de la función, pero que corresponda al territorio sensitivo. En las motoras, obviamente, es mucho más fácil porque pueden ser vistas. Las sensitivas, no. El paciente dice, estoy sintiendo, ustedes no pueden ver, pero una motora sí la pueden ver. Crisis focales simples, visuales, auditivas, olfativas, gustativas, vegetativas o autonómicas. Acá vale la pena recordarles que su cerebro tiene áreas primarias, secundarias y terciarias. En las áreas primarias, por ejemplo, la visual, uno que observa, por ejemplo, la primera vez que la doctora que está en primera fila mira esto, ¿qué será? Eso ha venido por su ojo, ha llegado al área 18. Y yo le digo, es para hacer esto. Se va al área de asociación mnésica que está en el hipocampo. Se dan esos fenómenos y esta imagen se archiva en el área 17, donde la doctora ya sabe ¿qué se llama esto? ¿Ah? ¿Un puntero? ¿Qué es esto? Bueno, le vamos a decir puntero, pero yo ya sé para qué sirve. La próxima vez que la vea a la doctora, yo ya sé que es mi alumna. Ahorita le he visto área 18, sé que es mi alumna, área 17. Y ese concepto así de sencillo les permite explicar que estas crisis visuales que van a partir en el área 18, el paciente va a mirar puntitos, rayitas, lucecitas. Pero si parte en el área 17 de asociación, ya va a ver caras, imágenes, paisajes, etc. Acá tienen crisis auditivas. Primarias, pititos, zumbidos. Y secundarias, poemas, palabras, música. Y acá, ¿cómo diferencian un paciente que es esquizofrénico, que acaba de decir que está escuchando voces, con una epilepsia? Fácil. El paciente con crisis epilépticas tiene conciencia que eso que escucha no es real. El paciente psiquiátrico va a decir, eso que estoy escuchando es real. Dios me está hablando.
Las crisis, estas gustativas, la forma que describe el paciente mayoritariamente son las crisis a un sabor metálico, y las olfativas no es a un zorrillo, sino a jeve quemado. Acá este tipo de crisis viscerales, pues náuseas, vómitos, sudoración, mareos. Las parciales o crisis focales, que llamábamos complejas, el paciente hace una actividad que luego no recuerda, y esta también puede generalizar. Bueno, una crisis. Se observa una actividad motora y fíjense, los ojos empiezan a ir arriba al lado opuesto. Cuando el ojo va al lado opuesto en la crisis, a eso se llama crisis versivas. Después de un cesa la crisis. I don't know where yours was. I got ACOM. Este, ¿nos quieren apagar la luz? ¿De verdad tenemos local? Sí, hasta las 6:15. ¿Quién es ese? Ese es Dostoyevsky. ¿Y quién es Dostoyevsky? ¿De dónde? Claro, es el mejor escritor que ha tenido Rusia en todos sus tiempos, pero este también tiene su historia. ¿Qué harían ustedes si me ven dando esta clase con mi biógrafo al lado? Doctor Salcedo dicta clases de tal a tal hora, cuenta tantos alumnos, hombrecitos, mujercitas, habló del cefaleo. ¿Ustedes qué pensarían de mí? No lo digan, pero ya saben. Este Dostoyevsky, antes de ser lo que fue, tenía un biógrafo que le pagaba él 8 horas diarias para que le escriba todo lo que él hacía. Y en 8 horas, él, en 10 años, en 8 horas le describió casi 12.000 crisis que están escritas. O sea, hay todo un texto sobre la epilepsia de Dostoyevsky. Lo único que se ha tipificado qué tipo de crisis es, todo. Pero nadie sabe por qué se le ocurrió contratar a un biógrafo en un tiempo en que él no era nada. Después resulta siendo lo mejor que tuvo Rusia en literatura, pero por qué lo contrató, no se sabe. Entonces, las crisis generalizadas, la ausencia típica, pueden observar acá a este niño que está jugando con su pelota, queda con la mirada fija, la pelota se cae, deja la función, y acá acuérdense del electroencefalograma, onda punta de 3 ciclos por segundo. Este episodio dura de 3 a 15 segundos. Acá están haciendo hiperventilar a esta niña, y las hiperventilaciones es lo mejor que miren, ya entra en crisis, está ausente, pueden ver parpadeo, y después de un ratito despertó, ya busca, sonríe. Entonces, en consultorio a un niño que les van a narrar ausencias, háganlo hiperventilar y van a encontrar, no rara vez, con frecuencia, que están hiperventilando y ¡pam!, quedan al aire. Y luego siguen respirando. Esa etapa el paciente no recuerda. Otra crisis frecuente en niños es esta, que son las epilepsias mioclónicas juveniles. Está con su electro ahí arriba. Bueno, sigamos con la clínica de inicio generalizado. Acá también tiene un compromiso. Por favor, todas las crisis tienen inicio cortical. ¿Ya? Entran en una fase
que ya hemos visto tónica, luego la clónica, y esta es la etapa postictal. Este es el electro de este tipo de pacientes. Y en la etapa postictal, por favor, no despierten al paciente. Pónganlo de costadito y que pase su etapa. ¿Por qué? Porque puede generar un problema de tipo confusional, se para, puede agredirlos a ustedes, o a veces salir corriendo de la casa, un carro lo atropella, etc. Déjenlo descansar. Nada de que, ¿qué te pasa? Oye, ¿estás bien? No, déjenlo dormir. ¿De acuerdo? Observen. Va a jugar sus casinos la señora. Son imágenes autorizadas por el INAE para docencia. Terminada la crisis, el paciente generalmente tiene tendencia a dormir, no se conecta fácilmente y cuando despierta lo que va a referir es cefalea. Etiología, miren, todo lo que se describe como causas de epilepsia, y hay un grupo todavía gran, numeroso, que están los desconocidos. Sin embargo, doctores, hay cosas como, por ejemplo, epilepsias autoinmunes. En mi tiempo eso era teoría. Simplemente eso no, ni se usaba ese término. Cada vez, a medida que los exámenes auxiliares, la forma como se enfrentan los pacientes con epilepsia, la cantidad de etiologías aumenta y estas van disminuyendo. Regresamos a nuestro cuadrito de crisis cerebral, la crisis epiléptica. Si hay una causa aguda, ahí es lo que decía, acuérdense, se llama crisis provocada. Entonces, si esta crisis epiléptica tiene causa aguda, crisis provocada. Por ejemplo, la crisis de esta meningitis, la crisis de este problema febril. Pero si no tiene una causa aguda, se llama crisis no provocada. Y una sola crisis se llama crisis única o solitaria. Dos o más crisis se llamaba epilepsia. Ahora le agregan que una crisis más lesión del sistema nervioso, eso se llama epilepsia. Y apareció que, no se olviden, trastornos no epilépticos. Diagnóstico. Anamnesis debe ver si se trata de una crisis epiléptica, la clase de crisis que presenta, la lesión o enfermedad causada. Es crisis única o recurrente y excluir los trastornos paroxísticos no epilépticos. Exámenes auxiliares confirman la naturaleza, el electro, pero que sea normal no excluye el diagnóstico. Y para ver patología causal, pues obviamente tomografía, resonancia, estudios de líquido, arteriografía, dependiendo de su sospecha clínica. ¿De ese quién es? ¿Quién? Es un ruso. Acá no hay izquierdistas, por lo que veo. Ese es Lenin. Y este, Alfred Nobel. Los dos tenían epilepsia también.
Tratamiento. Y no se rían, miren todo lo que se hacía. Entonces, prácticamente no existe sustancia en la tierra capaz de atravesar el sistema digestivo de un hombre que en algún momento no haya gozado la reputación de ser antiepiléptico. Todo se ha usado, todo. Entonces, este cuadro sirve, bueno, la secuencia que han tenido los distintos medicamentos. Vale la pena recordar que Haumann, este fenobarbital se inventó en el año 1908. Y en el año 1912, este Haumann era un equivalente al residente que ahora tenemos, y eran hospitales donde estaban mezclados los pacientes psiquiátricos, los pacientes neurológicos. Y él dijo: yo voy a dormir. Y les dio fenobarbital a toditos. Y eso hacía todas las noches. Y después de aproximadamente 10 días, los pacientes con epilepsia no convulsionaban. Entonces, reunión de jefes. Y él confiesa que está usando fenobarbital, y así nace el primer antiepiléptico. Y estas cosas son frecuentes en la medicina, doctores. Casualidades y casualidades. Entonces, no existe un medicamento ideal. Deben seleccionar el fármaco antiepiléptico apropiado para cada tipo de crisis. No es meterle fenitoína a toditos y ahora levetiracetam a todos. No, tienen que escoger el medicamento. Y para eso tienen que saber qué tipo de crisis tiene. Usar un fármaco antiepiléptico hasta el control o aparezcan signos de toxicidad. No es que tómate 2 pastillitas y ya pues estás. No, tienes que controlar al paciente. Y evitar el uso de dosis subterapéuticas. ¿Cuándo se observa esto? Cuando viene un paciente y le dan 3 carbamazepinas, le dan 3 fenitoínas, su clonazepam en la noche y no controla nada. ¿Por qué? Porque este paciente pesa 70 kilos y esas dosis de esos medicamentos son cortas para el peso de ese paciente. Entonces, deben tener en cuenta esto. Debe ser bien calculado y debe ser escogido el tipo de fármaco. Tratamiento farmacológico. Si no hay control con el primero fármaco, no reducir la dosis. Dan un segundo medicamento, llega a nivel terapéutico y recién retiran el primero. Porque si quitan al primero y dan al segundo, ese segundo va a necesitar un tiempo para llegar a su rango terapéutico. Y lo vamos a dejar al paciente como que hubiera abandonado el tratamiento, y eso es un riesgo y lleva al estatus convulsivo. Nunca suspender abruptamente, se recomienda monoterapia. La regla de oro es la monoterapia. La politerapia incrementa las interacciones droga-droga y aumenta los efectos secundarios. En otros tiempos, doctores, ya tú lo mirabas caminar al paciente, ya sabías que tenía epilepsia. Caminaba lento con su cicatriz arcaica. Ahora tienen mucha gente que es grandes personajes que tienen epilepsia con una dosis calculada y un tipo de vida como debe ser siempre, una vida dentro de la normalidad. Entonces, estos son los clásicos: el fenobarbital, fenitoína, carba, valproato, benzodiazepina, toditos estos. Y luego, estas son las indicaciones. Para las focales, estos son los más útiles, siempre el de arriba en primer lugar y el otro. Y esta secuencia, para nuestro medio, se basa en casi 2.500 pacientes que hemos hecho cambio de medicamentos, y este es para Arequipa lo mejor, esa secuencia. Para las crisis generalizadas, fenitoína, carbamazepina, valproato. Pero, por ejemplo, fenitoína, en una mujer tienen que considerar que puede ser crecer bigote o que le van a lograr las encías. Entonces, en mujeres, no. Para las ausencias, el valproato es insuperable, levetiracetam es útil. En las mioclonías, valproato, levetiracetam mixtas o múltiples, valproato. Levetiracetam también, la motrigina, politerapia. Esto es importante. ¿Por qué? Porque el paciente debe saber que hay que hacer esto. Debe dormir el tiempo más adecuado para su ritmo personal. Debe evitar bebidas alcohólicas.
no exceder la ingesta de líquidos, sobre todo en mujeres, porque a nivel o en las etapas de ovulación y menstruación hay retención hídrica, y si aumentan más líquido es posible, no siempre, que disparen crisis. Practicar deporte, evitando obviamente pues hacer caza submarina, estar escalando cerros. Desde una crisis ya saben lo que pasa. El embarazo requiere una vigilancia estricta, es mejor programar hasta el embarazo para tomar todas las medidas con la medicación, y el niño debe ser tratado igual que sus hermanos. Y acá hablen con la madre es la culpable de que no, hijito, no hagas esto, yo te lo voy a hacer, no papito, tú aquello, y no. Estos pacientes con epilepsia van a ser lamentablemente maltratados cuando sean mayores. Por lo tanto, hay que tenerlos más preparados que cualquiera para que puedan enfrentar su problema. Y convencer la necesidad de tomar sus fármacos antiepilépticos. Quitarse eso de la idea que va a tomar toda la vida. Pónganse ustedes como pacientes, yo les digo a toditos, ustedes tienen este problema y no van a salir los sábados, no tomen trago, no tomen esto, no, toda una... Y alguien pregunta, ¿cuánto tiempo? Toda tu vida. Ah, no. Conmigo no cuenten eso toda la vida. Y eso es lo que hemos observado. ¿Qué hacen los jóvenes? Se van a una fiesta, madrugan, se toman sus tragos el viernes y esperan su crisis sábado y domingo. Y les dan. Pero si ustedes les dicen que si tienen un control bien llevadito, 2 años, es posible retirarle la medicación, el 99% va a cumplir y se le va a retirar la medicación. Pero decirle toda la vida, doctores, no es cierto. Miren, acá tienen a Cristo, una pintura del año 1750, donde está retirándole el demonio a este paciente. Y este es un anónimo de un paciente que tiene epilepsia. ¿Ya lo han leído? ¿Sigo? No. Bueno, esto no vamos a tomar mucho, voy a hacerlo rápido. Este es un trabajo de epilepsias en el seguro. Solo acá es importante esto. Fíjense el número y el porcentaje de hombres solteros versus las mujeres. Antes, cuando los grupos eran más o menos parejos, se podía hacer las encuestas. Ahora hay grupos que me ha tocado puro hombre y en semiología pura mujer. Entonces no se puede. Entonces la pregunta era sencilla. Una mujer que el fulano tiene epilepsia, tiene cosas serias, no está viniendo para jugar, 60, 70% de mujeres estudiantes de medicina no se casarían con ese paciente. Al revés, los hombres, el 100% se casan. La prueba está acá. 64% son solteros. Eso prueba, doctoras, que nosotras o nosotros las queremos como son. ¿De acuerdo? Sigamos. Estos antecedentes no... Acá esto sí sirve porque fíjense el poco valor en porcentaje de relación con las epilepsias en estos pacientes. Este es las ocupaciones estudiantes. Miren, la tercera parte que veíamos en el seguro son estudiantes. La edad de inicio. Este cuadro sí es importante. ¿Por qué? Porque si ustedes observan, fíjense la edad que presenta de menos de 10 años, va bajando, y acá entre 50 y 59 sube. Este cuadro en el mundo sigue subiendo. Pero acá el peruano se muere. No llegamos a eso. Ay, bi. Y eso es. Estos son los diagnósticos de todos los pacientes. Está en sus copias, así es que seguimos. Y llegamos ya a la parte final, y creo que es importante que conozcan esto. Los trastornos paroxísticos no epilépticos. Miren, son manifestaciones de aparente inicio brusco, de breve duración, disfunción cerebral, pero que no son epilépticas. Por cada una epilepsia hay 10 de estos. Y por el error de no entender esto,
es al revés en la práctica general. Tienes 10 epilépticos por uno de estos, cuando debe ser al revés. Entonces, 25%, o sea, la cuarta parte de los niños que van con el diagnóstico de epilepsia al especialista no tienen epilepsia. 44 son síncopes, 20% son trastornos psíquicos, 11% son espasmos del sollozo, 6 son pavores nocturnos, 6 son migrañas y 13 son otros trastornos. Historia clínica inadecuada. Conclusiones precipitadas. Tuvo convulsión febril, este es epiléptico. Presencia de movimientos bruscos involuntarios, es epilepsia. Incontinencia de esfínter, es epilepsia. Historia familiar de crisis, otra epilepsia. Antecedentes de convulsión febril, electro anormal, desconocer esto. Los trastornos paroxísticos no epilépticos es la causa del error del diagnóstico de este problema. Entonces, tenemos nuevamente el mismo cuadro con todas las formas de trastornos paroxísticos no epilépticos. Y acá vamos a hacer algunos de estos que son frecuentes. El espasmo del sollozo, que puede ser cianótico y pálido o pálido. Ustedes seguramente que han visto el niño que se cae, llora y se pone pálido o cianótico y la mamá le sopla la frentecita y la boquita. Ese es un espasmo del sollozo. Ahí tienen su carita. El síncope es ese cuadro que generalmente se da en ciertas circunstancias y el paciente empieza a sentir malestar abdominal, una sensación de caída, sudoración fría, busca un sitio donde no golpearse y pierde la conciencia, y el que lo mira pálido, despierta rápidamente, no hay cefalea y se puede repetir todas las veces cuyo origen lo permita. Entonces, fíjense que el síncope es generalmente secundario a hipoperfusión cerebral. Hay el reflejo, el vasovagal, el situacional, el emocional, el cardíaco, el psicógeno, la hipotensión ortostática y algunas raras otras formas. Dentro de estos, el situacional, siempre pregunten qué pasó. Generalmente son niños que están jugando su partido, termina el partido, van volando al baño, van a orinar y se desmayan. No hizo nada. ¿Y ustedes creen que la mamá va a contar que perdió el conocimiento después de orinar? No, no tiene un valor para ella eso. Y eso sucede en muchas formas de síncope, porque hay síncopes prolongados que pueden traer crisis convulsivas anóxicas. Te van a contar la crisis, pero si no has hecho una historia adecuada del cuadro sincopal, no vas a llegar a ese diagnóstico. Crisis por tos, las cardíacas generalmente por bradio o por taquicardias, las psicógenas, todos los otros trastornos paroxísticos, o el pseudosíncope, la hipotensión ortostática, y raras como el robo de la subclavia, que ustedes ya lo conocen. Pavor nocturno. Niño que despierta, tiene la mirada fija, no responde a llamado de sus padres, puede mirar, puede parpadear, se echa y se duerme y al día siguiente no recuerda lo sucedido. Sonambulismo, el paciente se levanta y camina un trayecto por la casa. Como conoce la casa, usualmente no pasa nada, pero si encuentra un objeto inusual, por ejemplo una silla, donde no estaba antes, va a chocar con la silla y puede caerse. Crisis anormales generalmente son en el sueño, pesadillas, esto es después del examen de neuro. Y hay un cuadro que es la narcolepsia. Si leen todo eso, esta es la descripción que se supone hace esta paciente, no me pregunten qué hace ese caballo mirando ahí, pero la narcolepsia tiene las crisis del sueño, el paciente se duerme donde esté. La parálisis del sueño, que estoy seguro que ustedes, más de 10 han tenido, despiertan, no pueden moverse, no pueden hablar, no pueden hacer nada. Y como siempre les pregunto a mis alumnos de grupo, ¿ustedes sueñan a color? ¿Están seguros? A ver el próximo sueño, vean qué colores tenían sus sueños. Estos pacientes tienen sueños vívidos. Y estas 4 características
es la clínica de la narcolepsia, que tiene un origen genético. Los tics, la coreotetosis paroxística familiar que se da en niños, los estremecimientos. Ustedes han visto a un niño cuando lo bañan, lo van a secar, empieza, ese es un estremecimiento. Eso lo mismo en un niño que no está bañado, obviamente, empieza a hacer eso. Y también lo confunden con epilepsia. Y acá vienen los fenómenos masturbatorios, porque quede todo en claro, son fenómenos que se observan en niñas, no niños. Las niñas empiezan a frotarse una pierna encima de la otra, y frotan, y frotan, y frotan, hasta que llegan en un estado que puede francamente confundirse con un estado orgástico. Eso, mira a la mamá, mira el papá, se echan la culpa a los dos, y nunca llevan al paciente a la consulta. ¿Por qué? Porque es una vergüenza que su hija haga eso a los 4 años. El vértigo paroxístico es un fenómeno de sensación subjetiva u objetiva de movimiento. Yo doy vueltas, las cosas me dan vueltas. Este vértigo paroxístico es el que se describe más en niños que entran a su carro, que lo va a llevar 10 cuadras al colegio y en las 10 cuadras se marean. Estos van a terminar con el tiempo haciendo no epilepsia, sino migraña. Tics, miren, movimientos breves, bruscos e involuntarios. Nunca comprometen la conciencia. Se dan más en situaciones de estrés. Afectan sobre todo cara, músculos de la cintura escapular, cervical o músculos sumatorios. Algunas veces extremidades superiores. Etiología, primarios, secundarios. La evolución son transitorios cuando son menos de un año o crónicos cuando son obviamente más de un año. Su presentación son rápidos o pueden ser sostenidos y su complejidad puede ser simple o puede ser compleja. Ya tienen distintas formas de síncopes, de tics. Estos pacientes pueden variar de un tic a otro en el transcurrir del tiempo. Van a venir por la consulta porque tienen una forma, pasan 6 meses, tienen otra forma, luego siguen y tienen otra forma. Y a veces lo más triste de esto es cuando los niños tienen tics. Ya saben, sus compañeros pues los hacen un bullying que los chicos a veces no van al colegio. Las rabietas, ya mejor no digo nada. Pánico, crisis de rabia psicopática, crisis de hiperventilación psicógena y la pseudocrisis. La pseudocrisis, doctores, más frecuentemente lo hacen los mismos pacientes que tienen epilepsia. Y en segundo lugar, los trabajadores de salud. ¿Por qué? Porque miran y saben cómo es y remedian, simulan eso. Y hay que saber reconocer las crisis. La migraña, dentro de los trastornos paroxísticos no epilépticos, la vascular, migraña con aura, la vértebro-basilar, y esta es la migraña sin cefalea. Como pueden ver y hemos visto antes, todos estos corresponden a una distribución del territorio vértebro-basilar. Los ataques isquémico-transitorios, que pueden ser carotídeos y vértebro-basilar, que lo van a ver mejor cuando hagan ACV. Preguntas. Si no hay preguntas, pues que está todo bien claro, no entendí nada. ¿No hay? Gracias, doctores. Sí, he visto más.